empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. En el camino del buscador no siempre se encuentra la mejor carta, pero lo bueno está en aprender a jugar con lo que uno tiene. Bienvenidos al Buscador. En el 80 aparece La gente del futuro, cuando esta canción empieza a crecer, porque tuvo también una importancia significativa en la gente, una repercusión diferente a la que venías teniendo. ¿Qué le quisiste contar a la gente con La gente del futuro? Además de que me gustaría, Sí. si querés. Pero ¿cuál era el objetivo? Decirle, bueno, porque ahí también me parece que aunque siempre estuvo, pero parece más notorio, un Miguel Cantilo que quiere decirle a la gente, bueno, mirá hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el camino? Veamos dónde estamos parados. ¿Empezamos a denunciar desde otro lugar? Empezamos a buscar algo que yo ya venía indagando hace bastante, que era el fin de la protesta y el comienzo de la propuesta. O sea, siempre había mucha protesta, siempre hubo mucho que protestar y siempre hubo una crisis de todo tipo alrededor. Pero bueno, llegaba un momento en que había que empezar a apostar a algo. Entonces, ¿qué es? Pues yo no quiero esto, ¿qué es lo que quiero? Entonces, para buscar qué es lo que quiero, tengo que mirar hacia atrás y ver qué fue pasando. Entonces, esa canción es como que enumera todo lo que vino pasando, dónde fueron a parar el otro, el hippie, el político, el gurú. Es una mirada hacia atrás, pero decir, pero ¿qué es lo que queremos? Lo que yo quiero es un mañana total, es una apuesta al futuro, pero en un presente que es duro, que es el que estamos viviendo ahora, que es un presente con milicos, ¿viste? O sea, porque todavía estaban. O sea, no quería ser una canción de protesta, pero era una canción contestataria de alguna manera, porque estaba enjuiciando a toda esa sociedad en la que veníamos atravesando, pero sin bajarle la caña a nada en concreto, como lo había hecho la Marcha de la Bronca, porque esa actitud no realmente era un lujo que no podía darme en ese momento en que todavía había militares en el poder. Alguna vez tuve la suerte también, como la tengo en este momento, de hablar con Facundo Cabral, y Facundo me decía, la vida, me decía, no es pelea, hay que vivirla, no hay que pelearla. ¿Puede ser ahí un cambio en tu actitud a favor de la vida más que de la pelea? Digamos, construyamos. Sí. ¿Pero la gente estaba preparada por ahí para eso? ¿O todavía estaba muy metida en el tema y le cantaste a público que iba a venir más adelante? No, yo creo que hay una distensión. Yo esas canciones las empecé a componer a los 30 años. Hay una bisagra como en que uno deja la euforia de los 20 años y empieza a reflexionar sobre el tipo de vida que quiere hacer y empieza a encontrar respuestas en la distensión, digamos. Empieza a abandonar la tensión propia de los años más eufóricos y empieza a distenderse. Yo creo que ahí empezamos a descubrir, no solo yo, sino los músicos que me rodeaban, que había una vida más tranquila, en la que se podía seguir haciendo rock and roll y con toda la energía y todo, pero que no era tensionarse frente a la sociedad y buscar el conflicto y la confrontación, sino más bien apostar a las cosas que realmente uno disfrutaba. Nosotros veníamos disfrutando de la música que se hacía en ese momento en Inglaterra, en la que había, bueno, la eclosión del punk, pero también había una música como la de Police, como la de Dire Straits, como la de que otros grupos americanos como Blondie o Talking Heads. Éramos muy investigadores de esa música, ¿no? Y Elvis Costello, todo eso nos gustaba mucho. Entonces nos dimos cuenta de que había una música diferente y tratamos de traerla acá y dotarla de letras positivas, ¿no? Letras que no contaran depresiones, angustias, sino más bien que hablaran de lo que nos gustaba realmente. ¿Cómo te acomodás al 90? Porque era un público diferente. Veníamos del advenimiento de la democracia, una revolución social interesante, porque es un movimiento, es un cambio, ¿no? La Argentina pensaba de una manera, de golpe nos tenemos que meter en otra historia, productiva, mejor, concreta, donde salimos a la calle por ahí sin la necesidad de tener el documento encima y tantas otras cosas, ¿no?
¿Cómo se acomoda un músico a esa época? Porque ahora ya la gente empieza a vivir, empieza ya a hacer lo que vos querías que haga. Empieza a vivir, no necesita por ahí tanto de algunas cuestiones. Se le canta distinto a un público, se tiene en cuenta, ustedes, vos, ¿tuviste en cuenta a la gente del 90 en la Argentina? Tu análisis pasaba por, guarda que esta gente ya, como soy yo, formo parte de esta historia. Ahora estamos en democracia. ¿Cambiamos el repertorio? ¿Seguimos cantándole a qué? Bueno, el 90 es el advenimiento del neoliberalismo, del menemato, de cosas que fueron muy hostiles al rock. O sea, casi en un momento parecía que iban a apoyar el movimiento rock y después se opusieron totalmente al rock y le cerraron puertas, se cerraron muchos lugares de actuación. Entró la bailanta a copar lugares que antes eran del rock. Y fue un segmento de tiempo muy, muy difícil, por lo menos para mí. Habrá habido bandas que le fue bien, pero en general creo que fue una década bastante ingrata para la producción de rock. No así la anterior, en la que había surgido Virus, Los Abuelos, Humo, grandes grupos. No. Los 90 se cortó un poco todo eso y realmente si yo me tuve que dedicar a algo es a tratar de denunciar el engaño de Menem. Había una canción que se llamaba Vamos a entrar al primer mundo, en el que me burlaba de todo ese eslogan, pero realmente no, estaba totalmente ignorado en mí, porque la gente estaba alucinada con todo eso, ¿no? Era un festival de la entrada al primer mundo y que yo cantara contra Menem es totalmente irrelevante. Claro, un momento delicado. Sí, yo saqué hace poco una recopilación de esa década que se llama la década Infamenem. Y están todas las canciones que compuse durante esa década. A los 18 hiciste la Marcha de la Bronca, hablábamos hoy. Y a mí me gustaría escuchar un poquito, porque hay una parte que tiene que ver con la pregunta que continúa. Pero me gustaría que cantes un poquito, si podés, si tenés ganas, Miguel. ¿De cuál? Y la parte que dice, para el que marcó las barajas. Esa parte es muy interesante y tiene que ver con lo que voy a preguntar ahora. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entre dar y dar y dar. Ahí está la pregunta, ¿no? A ver, esto en una época entenderlo era razonable, se sentía, pero la historia de la Argentina, porque vos también estás en la historia y porque además culturalmente has laburado para que la historia fuera como vos querías, dentro de ese mundo ideal que tenías. Y mucha gente te siguió, fuiste un referente. La Marcha de la Bronca fue un himno durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El misterio es, ¿nos siguen pegando con los haces, con el as de espada, con el de basto? La canción que vos creaste es una canción permanentemente viva. ¿Por qué? ¿Cuál es tu realidad después de tanto tiempo de haberla creado en el 2010? De la injusticia que vivimos permanentemente, que nos siguen pegando, más allá de estar a favor o en contra de algún movimiento político de actualidad. Pero, lo que hice a los 18 porque estaba todo tan claro, pasado tantos años, me parece, en algún aspecto sigue estando claro, nos siguen pegando. Y ahora votamos, y ahora vivimos, y ahora queremos y denunciamos, sin embargo nos siguen pegando. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué nos pasa? No, yo creo que es una condición humana el que existan pegadores y pegados, ¿no? O sea, si uno lee un poco de historia, la historia está hecha de guerras, de sometimiento, de injusticias, de usurpaciones. Vivimos en una tierra usurpada a los pueblos originarios, somos una consecuencia de esa usurpación. O sea que si uno lee la historia se va a dar cuenta que la violencia es inherente al ser humano, pero que no es inevitable para los seres humanos individualmente, digamos, que es una tendencia colectiva a la que son arrastrados muchas veces los pueblos por la locura, el ego de los políticos, de los gobernantes, pero que
creo que una persona que reflexiona y que se relaciona adecuadamente con la sociedad no tiene por qué caer en eso. O sea, creo que es una tendencia a la que se ve arrastrada la gente que es más manipulable, que es más utilizable. Ahora, a pesar de eso, creo que no estamos viviendo una época tan violenta a nivel explícito. Creo que la violencia está más encubierta en la economía, está más encubierta en la explotación, en el sometimiento, y ya no hay unas de bastos tan identificables, sino que más bien existe unas de bastos del poder político, del poder económico, que hace que el ser humano no pueda encontrar su bienestar porque está sometido económicamente, porque está ocupado culturalmente unas naciones por otras, porque hay un lavado de cerebro que viene de los países centrales. Pero yo creo que bueno, esto es una cuestión cultural contra la cual hay que luchar, es una cuestión de educación también en gran medida, y creo que cada época tiene su color y sus características, y esta época que estamos viviendo no tiene nada que ver con toda aquella época que vivimos en los 70 o en los 80. Creo que es un paradigma muy diferente y hay que adecuarse. ¿Te quedan miedos importantes a la edad que tenés, habiendo sido un hombre caminado, un tipo que anda por el mundo? Que también me gustaría que me cuentes qué estás haciendo, qué estás preparando. Pero ¿hay miedos relevantes en tu vida o cada vez, y a medida que el tiempo pasa, los miedos bajan? Ya Miguel está hecho de otras cuestiones, ya la vida y el rocío me pegó de una manera que me enseñó. Los miedos cambian, los miedos siempre deben estar, los miedos sí son cada vez más importantes. ¿Qué papel cumplen en la vida de Miguel Cantilo? No, yo creo que los miedos son malos consejeros, ¿no? O sea, creo que es una actitud psicológica, mental, ¿no? de meterse o comprar una emoción, ¿no? Hay gente que va al cine a ver películas de miedo porque es como que disfruta con el miedo, ¿no? Pero es una emoción, como decía Javier Martínez en la canción, solo tendrás una emoción más. Sí. No sé, realmente creo que vivimos a cachetazos de emoción en emoción y que tenemos que aprender a sobreponernos a eso, ¿no? Y no creo que, trato por lo menos de que ningún miedo me inhiba, y no creo que haya razones para el miedo, pero sí lo que hay son muchas ganas de aprovechar digamos, el beneficio que te dan los años, que es la experiencia y el haber aprendido un oficio para poder llevar ese oficio a distintos lugares. Entonces, viajar mucho por el interior del país, viajar por el exterior. Yo vengo de estar 2 meses y medio en España, cantando en ciudades donde hay argentinos, cantándole a los argentinos. Argentinos hay por todo el planeta, o sea que uno puede indefinidamente hacer giras para cantarle a los argentinos que encima están esperando que vaya algún argentino a cantarles aquellas canciones, ¿no? O sea, y se produce un efecto muy fuerte, ¿no? De una emoción positiva, de recuerdo, de nostalgia, del que está viviendo fuera del país hace 20, 30 años y viene y le cantan aquella canción que escuchó cuando era joven. Eso es una magia, ¿no? Que a mí me gusta alimentar. Por eso me ha tocado estar en Estocolmo, por ejemplo, donde hay una colonia muy grande de latinoamericanos. Y bueno, es llevar este oficio que he aprendido y que me ha acompañado durante años, llevarlo a los lugares más distantes posibles y a la vez tratar de continuar con la composición, no abandonar el oficio de la composición, que es lo que más vivo me mantiene, digamos, porque yo antes que un intérprete soy autor de canciones, soy lo que en inglés se dice songwriter, un autor de canciones que tiene por objetivo mostrarle a la gente esas canciones. No más que eso, no menos. No más que eso, que esas canciones queden grabadas, que claro, las escuchen los padres, los hijos, que queden grabadas de la mejor manera posible. Tengo la fortuna de tener 2 hijos que son productores y músicos, o sea, con ellos armamos los discos y me dan lo mejor de sí para que el disco suene. Los 2 últimos discos han sido producidos por ellos y ahora vamos a producir el tercero, y eso me ayuda a que las canciones queden grabadas de la mejor manera posible. Ese es el objetivo final, ¿no? Hacer canciones, porque es lo tuyo. El objetivo laboral, sí, el objetivo, yo te diría, filosófico, espiritual, es la realización personal, o sea, la realización de las metas
internas, las Claro. metas más íntimas que uno tiene, que piensa en su realización a través de los años que a uno le quedan en el planeta, ¿no? Que son menos de los que le quedaban antes, pero bueno, todavía queda oxígeno como para realizar, más que sueños, realidades, ¿no? Realizar metas. Me parece que casi respondiste lo último que te iba a preguntar, que tenía que ver con qué te importaba de dejarle a la gente. Y me parece que es un poco tu música. Mira, no solo mi música, a mí me gustaría dejarle a la gente palabras, algunas apoyadas por música, otras apoyadas por la literatura en sí, escribirle cosas, experiencias, anécdotas. La palabra, sí, dejársela a la gente como la mejor materia prima con la que yo puedo dejarle algo a las generaciones que vengan, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, pero eso entra dentro de la órbita de lo laboral, digamos, porque las metas más interiores, más internas son tratar de ser en el sentido de lo que yo interpreto, que es una persona cabal, una persona que se comporte con los paradigmas que uno tiene de lo que es la corrección, pero sin tener otro juez que yo mismo, o sea, sin sujetarme a lo que piensa la gente o lo que piensan los que me rodean, sino tratar de ser yo mismo mi juez y al fin de mi vida de dilucidar si realmente he cumplido o no con mi misión. Claro, no hace mucho pues yo tengo un flaco de casi 14 y charlábamos y uno de los objetivos de dejarle en la vida a mi hijo es no hagas lo que no te gusta que te hagan a vos, pero evalúalo vos. Me parece que es un poco eso, ¿no? Y también doy fe de la corrección con la que hablamos previamente, doy fe de que cuando por ahí aparece alguna palabra, Miguel corrige, o desde su lugar actúa, funciona, así fue tu arte, así fue tu gesto público, cosa que yo también agradezco. Bueno, te conocía solamente a partir de ahora. Por ahí la gente de La Plata va a saber un poquito más de vos. Esa bellísima canción con la cual me gustaría despedirte y agradecerte enormemente que me recibas acá en tu lugar, tiene que ver con la ciudad que cada uno de nosotros nos adueñamos. La gente que hace radio en La Plata, yo hace muchos años que hago, la he tomado más de una vez, la robé para hablar arriba, porque es bellísima y porque forma parte de la historia de cada uno de nosotros. Ese es el final chiquito musical que te pido, el último regalo. Pero antes de decirte la última, somos todos buscadores, Miguel, vos lo sabés. Sí. No hay otra forma de vivir, por lo menos para vos y para mí. Sí, seguro. Bueno, Sí. Yo me siento íntegramente buscador, así que eso me gustó cuando me dijiste que tu programa se llamaba así. Bien. ¿Y qué es más importante para vos, la búsqueda o el encuentro, Miguel? Bueno, yo creo que Picasso era el que decía, ¿no? Yo no busco, yo encuentro, o un pintor así, ¿no? Que no conocía Picasso. No, yo creo que la búsqueda es lo más importante porque creo que el encuentro con lo que uno busca nunca es definitivo. Siempre hay una puerta más que abrir, un camino más que recorrer. Entonces, el buscador auténtico creo que cuando llega a un punto encuentra otra forma de búsqueda, pero nunca llega a por lo menos en esta condición en que estamos, ¿no? Sometidos a las leyes de espacio y tiempo en este planeta. Creo que siempre estamos limitados, pero que lo importante es sentir siempre el estímulo de buscar y de seguir buscando y de saber que cuando uno encuentre va a encontrar también más búsqueda, ¿no? Y que eso es el desafío de la vida. Bueno, estamos de acuerdo también en esto, Miguel. Bueno, yo me voy con este final chiquito, con este regalo a la gente. Estoy con uno de los próceres del rock nacional. Es un placer enorme en este buscador que arranca, que eligió a este cantautor maravilloso que forma parte
de la historia. Son de las flores que teníamos cuando éramos pibes. Lo escuchamos ahí. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acusen de loco y de mesa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Sin embargo, yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi nueva edad, mi nueva edad, mi novedad. Gracias, Miguel. Gracias a usted. Un amigo me dijo que ser feliz es una decisión. Yo creo que algo de eso hay. Gracias por haberme acompañado en El Buscador. Y como creo que vos y yo estamos de acuerdo en que la vida con todos sus componentes es hermosa, a seguir buscando, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Sin remedio, así natural, así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada.